¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Historias de Horror. Soy Jairo y en esta presentación les narraré dos historias sobre fantasmas. Estos son relatos enviados por seguidores de la página que quieren que nosotros los demos a conocer. Si tú tienes alguna historia paranormal que contarnos, puedes enviárnosla al correo que dejamos en la descripción del video. Tú decides si creer o no creer. Te pedimos que le des un like a nuestros videos y que además te suscribas si no lo has hecho, porque así nos ayudas a crecer. No siendo más, te damos las gracias y dejamos que lo disfrutes. Este es tu canal de Historias de Horror. Historias. Nos cuenta una seguidora de nombre Marta desde Bolivia que la siguiente historia le ocurrió hace unos 8 años en un antiguo empleo. Ella trabaja en una empresa que se dedica a prestar servicios de aseo. Algunas veces es en empresas, otras veces en almacenes y así gran variedad de sitios. Nunca tenían un lugar fijo, cuenta ella. Para suerte de ella, la empresa tomó un contrato con una escuela privada a las afueras de la ciudad. Cuenta que al principio el trabajo se hizo muy fácil porque prácticamente cuando ella iniciaba su horario, que era de 3 de la tarde a 11 de la noche, la mayoría de alumnos se habían ido y solo quedaban unos pocos y también algunos profesores. Entonces se le hacía muy cómodo realizar las tareas. Durante las 2 primeras semanas las jornadas transcurrían normales, pero a partir de la tercera semana empezó a notar cosas extrañas. Cuenta ella que había una zona por donde estaba ubicada la biblioteca, y en esa zona empezó a escuchar voces y risas. El primer día lo notó, pero le dio igual, ni siquiera fue a mirar porque ya había hecho aseo en ese sector y se imaginó que debía quedar algunas personas por ahí. El segundo día, casi a la misma hora del día anterior, a eso de las 7 de la noche, volvió a sentir los ruidos y risas, pero esta vez la curiosidad la llevó a investigar. Ella caminó hacia la biblioteca, que era de donde venían los ruidos y esas risas, pero en cuanto llegó todo quedó en silencio. Entró a mirar y se dio cuenta que la biblioteca estaba sola, lo mismo que el pasillo. Cuenta ella que mantuvo la calma y lo único que pensaba era que le querían jugar una broma. Así que continuó hacia su labor para no darles el gusto, viéndola asustarse. Cuenta que volvió al sitio donde había dejado su material de aseo y que al llegar vio que el balde en el que tenía agua con aroma para pisos había sido regado. Esto la hizo enojar, así que subió a la sala de profesores para quejarse y se lo contó a la única persona que estaba en la oficina. Era un profesor de inglés que se había quedado a revisar unos trabajos de alumnos y lo único que le respondió fue que en la mañana se lo haría saber al director del colegio, pero que él sabía que no pasaría nada mientras no se tuviera a quien acusar. Marta volvió y llenó su balde con agua y terminó pronto, porque ya le faltaba poco, y se fue antes de la hora ese día. El día miércoles, habiendo olvidado el tema, cuenta Marta que nuevamente alrededor de las 7 de la noche sintió esas risas, pero ya en un tono de burla. Eran más fuerte y se sentía como si azotaran cosas. Ella tomó el palo de la escoba dispuesta a golpear a quien le estuviera jugando bromas, así eso significara perder el empleo, porque cuenta Marta que es de un carácter muy fuerte y no estaba para que jóvenes malcriados entorpecieran su trabajo. Ella salió hacia donde estaban las risas,
que nuevamente era la biblioteca, y cuenta que cuando entró al pasillo hacia ella, logró ver por las sombras en las ventanas que tenía ese salón que era un grupo de no mayor de 5 personas. Marta sintió mucha furia en el momento y cuando entró en la biblioteca frenó de golpe al ver que la biblioteca estaba vacía. Ella sintió miedo y escalofrío, pero aún así fue hasta el mostrador de la bibliotecaria para revisar que no se hubieran ocultado tras el mostrador. Y efectivamente estaba vacío. No había alma alguna en ese sitio. Marta se dio media vuelta y con terror corrió hacia el pasillo, pero solo recuerda hasta ahí. Lo siguiente que vio fue la cara del vigilante del turno de la noche despertándola. Él le preguntó si se encontraba bien, que si había sufrido un desmayo, a lo que ella respondió que estaba un poco mareada, pero que no se había desmayado, que ella sintió que algo la golpeó y hasta ahí se acuerda. Preguntó la hora y el vigilante le dijo que eran casi las 11 de la noche, que él estaba haciendo ronda para hacer su turno y que fue ahí que la vio en el suelo. Marta recogió sus cosas y aprovechó para contarle al vigilante lo que venía pasando. Él le dijo que iba a poner la queja como un acto de vandalismo y solicitaría que se revisaran los videos a ver quiénes habían sido los que la atacaron, que se fuera a casa a descansar, que él informaría cualquier novedad de esa investigación. Cuenta Marta que al siguiente día sentía mucho dolor de cabeza y dolor en el cuello. Además le estaba doliendo también la parte alta de la espalda, así que decidió ir al médico. Para sorpresa de ella, el médico le preguntó que con qué se había golpeado, a lo que ella respondió que había sido una caída en el trabajo, pero que no le dio importancia y por eso había dejado para ese día la visita al hospital. El médico le preguntó si lo que le contaba era real y le dijo que si ella tenía problemas de violencia familiar podía contárselo sin problema. Ella le dijo que lo que le estaba contando de la caída era verdad, que si fuera otro el motivo iría a una comisaría y no al médico. Cuenta Marta que el médico le pidió disculpas y le dijo que se lo preguntaba porque ella tenía casi que marcada una mano en la espalda y que además subiendo hacia el cuello tenía una línea marcada como de una varilla, de un palo o de un garrote. Ella se sorprendió mucho con lo que el médico le estaba diciendo y recordó que al entrar a la biblioteca llevaba un palo de escoba en la mano. Marta supuso que con eso la habían atacado. Cuenta que le enviaron reposo por 3 días, así que aprovechó para ir al colegio fuera de turno y explicarle a rectoría lo ocurrido. Al llegar a rectoría no hubo necesidad de explicar nada. Todos estaban sorprendidos con los videos. Se revisaron los videos del día martes y miércoles, que fueron los días en los que hubo sucesos, y en el del martes se veía cuando Marta caminaba hacia el salón de la biblioteca, y mientras tanto, de la nada, su balde se volteaba regando todo el contenido en el patio. Luego se ve ella volviendo a levantarlo. El del miércoles fue el más aterrador. En este se nota cuando Marta va camino hacia la biblioteca y entra en ella. Acto seguido en la imagen se ven 3 sombras que ingresan detrás de ella y una sigue por el pasillo hacia el patio. En el video se ve cuando Marta se acerca al mostrador y lo revisa, y mientras lo hace, algo le quita el palo de la escoba sin que ella lo note. Luego se ve a Marta correr hacia la entrada, pero cae al suelo cuando sin explicación la escoba la golpea impulsada por algo invisible. Esta vez no se ven las sombras. Después de ahí el video solo muestra a Marta en el suelo durante 3 horas, hasta que es despertada por el vigilante. Cuenta Marta que nunca más quiso volver al colegio, motivo por el cual fue movida a otro puesto de trabajo
pero con la orden de no hablar nunca de lo que ocurrió en ese colegio. Ella nos cuenta que ahora es supervisora en la misma empresa y en lo posible trata de evitar que los empleados trabajen en horas nocturnas. Historias. La siguiente historia la envía un seguidor del Ecuador y pide que omitamos su nombre. Cuenta que lo que le ocurrió fue hace bastante tiempo, pero aún hoy en día lo recuerda, porque la situación en la que ocurrió es imposible de olvidar. Ya se darán cuenta ustedes a medida que vamos narrando la situación que vivió. Nos cuenta que estando casado inició una relación con una vecina del barrio. La vecina conocía a su esposa y él también conocía el esposo de ella, pero aún así nada impidió que iniciaran el romance. Cuenta que en la tercera cita sexual le ocurrió el evento que nos pidió narrar. Dice él que entraron al motel donde ya habían estado antes sin ningún problema, pero cuando iban dentro del ascensor sus luces se apagaron y acto seguido el ascensor se detuvo. Este suceso no demoró mucho, ni siquiera alcanzaron a llamar pidiendo ayuda. Cuenta que pasó el tema por alto porque no se imaginaba las cosas raras que le iban a suceder luego. Dice que estando en la habitación, la amante fue a la ducha y él se tumbó en la cama a esperar para él tomar una ducha también. De repente, el sonido y el TV de la habitación se encendieron a la vez con un volumen muy alto, tanto que la mujer desde la ducha le gritó que no hiciera tanto ruido. Él asumió que era un problema tecnológico, pensando en que las cosas se manejaban de un solo control. Él buscó el control en la mesa de noche y al no verlo se levantó para apagar los aparatos. Pero fue en ese instante que perdió la calma que había mostrado desde que llegó al motel. Dice él que esos aparatos estaban desconectados de la corriente, pero aún así estaban encendidos. Aunque sintió temor, intentó apagarlos, cosa que no fue necesaria porque al acercarse se apagaron solos. Él sabía que algo extraño pasaba, pero podía más el momento de pasión que otra cosa. Cuenta él que cuando la amante salió de la ducha, él entró también a ducharse, como tenía planeado. Él dice que abrió la manija de la ducha como siempre lo había hecho y de un momento a otro, sin previo aviso, el chorro de agua le cambió de fría a calor intenso. Dice que afortunadamente solo se quemó una parte del pie porque hacía un segundo se había retirado de la ducha. Lo más sorprendente de este hecho fue que al mirar la manija, ésta se había cambiado totalmente hacia el agua caliente, como si alguien lo hubiera hecho. Él entendió que algo paranormal estaba ocurriendo. Lo que no entendía era por qué a él, y más en un sitio de esos. Nos cuenta el seguidor que como buen creyente pidió a Dios que lo protegiera, salió del baño y optó por no contar nada. Dice que con todo lo ocurrido pensó en irse, pero la tentación le pudo, así que iniciaron el acto sexual. Ya cuando estaban en el acto, sintieron que el teléfono de recepción sonó. Ellos no hicieron caso creyendo que se habían equivocado. Después de unos minutos de continuar con el sexo, volvió a sonar el teléfono de recepción. Esta vez no lo pudieron ignorar y él fue quien lo contestó.
Muy enojado gritó al que llamaba y le dijo que se iba a quejar a la administración. No había terminado de decir esto cuando al otro lado del teléfono sonó la voz del esposo de la amante, quien le gritaba que lo mataría por acostarse con ella. Dice él que fue más sorpresa que miedo lo que sintió y que de inmediato le dijo a la amante que se vistiera, que su esposo estaba en recepción. Después de un rato de esperar, ya vestidos, la amante le empezó a decir que sí se había enloquecido, que nunca jamás le volviera a jugar una broma tan pesada. Él tomó el teléfono y llamó a recepción para preguntar si el hombre aún estaba ahí. La recepcionista que contestó, al escuchar la historia, le aclaró que esa llamada nunca se hizo y que él se estaba equivocando. Este suceso lo hizo creer firmemente que lo que estaba viviendo era algo del más allá y que muy posiblemente era por salir con una mujer ajena, y más que él también era casado. Después de ese día nos dice que tomó la decisión de no ver más a la mujer. Dice que ya habían pasado algunos días desde que sucedieron todas esas cosas en el motel, cuando algo muy inquietante le ocurrió. Resulta que por comentario de la dueña de un negocio local, se enteró que el vecino del barrio, que era esposo de su ex amante, había fallecido. Él sintió mucho pesar por aquel hombre y más con lo que él y su esposa le habían hecho, pero luego sintió mucho terror. ¿A qué se debía este terror? Resulta que cuenta que se enfrió totalmente al escuchar que el hombre había fallecido en un accidente, justo el día que él estuvo en el hotel con la amante, y que aproximadamente una hora antes de haber ocurrido todas las cosas extrañas que vivió ese día. Historias.